Bienvenidos a la entrevista en línea. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica en este martes 1 de abril de 2014. Saludos a nuestros cibernautas que nos ven por el www.laprensagrafica.com, a quienes nos acompañan localmente por Canal 37 en señal abierta de televisión y Canal 99 en cable de Tigo. Este martes vamos a conversar de un tema que involucra a dos países, El Salvador y Honduras, y que tiene que ver toda esta disputa alrededor de un islote conocido como la Isla Conejo, que se ubica en el Golfo de Fonseca. Vamos a conversar en los próximos minutos sobre esta acción, la instalación de una base militar hondureña en ese islote, pero también recientemente la construcción de un helipuerto, la presencia del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en ese lugar, en la inauguración corte de la cinta simbólica de esa construcción de ese helipuerto. Varios temas de los que vamos a conversar, pero alrededor estrictamente de lo que tiene que ver con la Isla Conejo. Está con nosotros en nuestros estudios José Antonio Almendaris. Él es un coronel retirado, diputado del Partido de Concertación Nacional, PCN. Diputado, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, William. Gracias por la oportunidad de estar en su programa y de poder también disipar algunas dudas o informar al pueblo salvadoreño lo que conocemos acerca de este problema de la Isla Conejo, que no es nuevo. Perfecto. Diputado, para comenzar creo que valdría la pena muy rápidamente hacer un poco de historia alrededor de esta situación que se ha generado y nos pueda usted explicar un poco la información que cuentan, en qué momento es que se tiene la presencia militar de parte de Honduras en la Isla Conejo. Vamos a hablar más adelante un poco de historia, hay importante información que creo que se puede compartir, pero bueno, esa parte creo que es necesario que pueda colocarla en el contexto. En los años 80 tuvimos conocimiento de una presencia de militar de hondureños. Cuentan algo que no está bien documentado o que sea ciencia cierta, ¿no? que era de que en el momento que se estaba viviendo la confrontación interna en El Salvador, en esos lugares estaba trasegando armamento y paso también de personas hacia Honduras y El Salvador. Por lo tanto, ante un reclamo de Honduras de que no se estaba haciendo nada, dicen, porque a mí no me consta, aún cuando estaba de alta en ese entonces, claro, de que se hizo una especie de servicio, como un programa en la que iban a estar 15 días miembros de la Fuerza Armada cuidando el islote, el paso más que todo en esa parte de los islotes, y 15 días los tropas hondureñas. Pero poco a poco solo fue quedando las tropas hondureñas. Entonces, desde entonces es que existe presencia en ese lugar y ante la pasividad de gobiernos anteriores. Eso es evidente, o sea, lo que hemos tenido allá ha sido pasividad. Así es, pasividad porque... ¿Negligencia, pasividad? Sí, porque ellos no desocuparon la isla posteriormente, nosotros no llegamos a ocupar la misma también, pero lo que colmó el vaso fue cuando ya ellos izaron la bandera de Honduras en ese lugar, y hoy esto de la construcción, que dicho sea de paso, la construcción no es que de repente agarran un helipuerto y lo colocan así con helicópteros, sino que eso tuvo que iniciar una construcción, y de que inició la construcción tuvimos que haber iniciado también nuestros reclamos. A estas alturas, entre el intercambio de cartas a través de Cancillería entre los dos gobiernos, hemos visto que no ha dado resultados. Por lo tanto, yo siento que no hay que seguir dándole largas y buscar las instancias internacionales para que esto se vaya más allá de la provocación que está en este momento haciendo Honduras. Ahora, ¿cómo se puede entender decir, efectivamente, usted dice la construcción, por ejemplo, concretamente del helipuerto? Eso implica movilización porque es un islote, ¿no? En ese lugar quizá no habrá arena para construcción, implica movilización de materiales y todo esto lleva tiempo. Uno se pregunta, bueno, ¿qué ha pasado con la inteligencia militar en el país? O sea, ¿en función de qué está la inteligencia militar? ¿O no hay inteligencia militar? Es que de eso, como le digo, no es que de repente apareció el aeropuerto, no. El Ministerio de Defensa ha estado informando no solamente de estas construcciones, sino que también de todo, desde que comenzaron a hacer barracas, porque al principio eran una especie de vivac,
pero después la construcción de barracas, el izar la bandera hondureña, el trasiego de materiales para la construcción del helipuerto, todo eso, el Ministerio de Defensa ha estado informando, inteligencia no ha fallado. Además, para eso no se necesita mucha inteligencia si está a la vista el islote, es cercano al puerto de Cutuco, entonces al puerto de la Unión, así que no necesita estar investigando lo que está a la vista. Ahora bien, entonces dice usted, lo que hay que pasar acá es a la acción concreta con los organismos internacionales. El presidente electo Salvador Sánchez Serén decía el día de ayer que, bueno, está preparando, de hecho este mismo día saldrá del país en gira por Centroamérica, ¿no? Una manera de presentación con los demás presidentes centroamericanos. No ha confirmado el presidente Sánchez Serén si habrá una reunión o no, o por lo menos la fecha es la que no tenemos clara, si habrá una reunión con Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras. ¿El tema tiene que tratarse a ese nivel o hay que irse exclusivamente por la vía diplomática a la Corte Internacional de Justicia de La Haya? Como repito, ya esas conversaciones y ese intercambio de notas entre los países, ya lo hizo el presidente Funes. Ya hemos sabido de todas a través de la Cancillería, hemos sabido de todos las acciones que se han hecho por parte de este gobierno. Y no obstante eso, es que vemos que no solamente izaron la bandera de Honduras, no solamente ya tienen barracas construidas, sino que hoy aparece ese helipuerto, significa que esas conversaciones no han pegado del lado de Honduras. Por lo tanto, las instancias esas para mí ya están agotadas y tenemos que buscar ese arbitraje o esa instancia como que son las instancias internacionales y dejar las bilaterales que, repito, no han dado resultado. Diputado, a nivel de... Usted pertenece a Comisión de Defensa, ¿no? Así es. ¿Qué gestiones ha habido en la Asamblea Legislativa finalmente? Uno tiene la impresión que de repente cuesta incluso que todas las fracciones se pongan de acuerdo sobre un tema en común como este, que tiene que ver con la soberanía. ¿Hay acuerdo unánime sobre el tema o no? Por supuesto que sí, estos son los temas que unen a todo el país. Usted ha visto, desde luego, me imagino que el PCN está en esta sintonía, pero el caso de Arena, FMLN. Todos las fracciones representadas en la Asamblea Legislativa tenemos una sola voz, que es el reclamo de la protección de nuestra soberanía. Lo que pasa es que dentro de nuestras atribuciones solo podemos recomendar y no... la actuación ya es directamente, por eso el nombre lo dice ejecutivo. Estas son acciones que tienen que llevarse a cabo de acuerdo a la Cancillería. Una de las cosas que me he permitido recomendar a la comisión es que de una vez por todas El Salvador tenga una comisión permanente de límites. Si usted puede, bueno, en internet, usted que son muy acuciosos en eso, y de investigación, pueden darse cuenta de que Honduras ha hecho de esto de límites una carrera, a tal grado de que las delegaciones permanentes que ellos tienen en La Haya y en España, y en los lugares en donde se maneja la historia y documentos del mundo, que es lo que concierne de la región, ellos tienen personas y han ido relevando las generaciones, ¿no? De tal manera que si hablamos de materia de limítrofe, de reclamos limítrofes, Honduras es prácticamente un maestro en eso. Bueno, ha tenido reclamos con Nicaragua, ha tenido reclamos con Guatemala, con nosotros, hasta con los mismos Estados Unidos, con las Islas Cisnes. Entonces, prácticamente eso le ha dado una experiencia, y en cambio en El Salvador, cada gobierno que ha llegado, cuando se ha suscitado el problema, improvisa delegaciones para eso, o comisiones, y muchas veces sin tomar en cuenta a las personas que ya han sido versadas en la materia, y esa experiencia no es tomada en cuenta. Por lo tanto, lo que nos podemos recomendar como asamblea, que se llame a todas esas personas. Ayer tuvimos en otro programa de televisión a una persona conocedora y muy aplicada en la materia, que valía la pena también tomarlo en cuenta, el ingeniero Suárez, y
También, recuerde, si usted se recuerda, personas como Peralta Acevedo, como mi general Ágreda, como el doctor Gutiérrez Castro, que son personas que en su momento fueron llamados para hacer estudios sobre estos límites, historias sobre esto, Claro. y que prácticamente no se han tomado en cuenta. ¿Y qué vamos a hacer? Improvisar nuevamente otra comisión. Bueno, perfecto. Vamos a hacer en este momento una primera pausa comercial. Regresamos con más de la entrevista en línea. Nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutris. Multiplicamos la forma de informarte. Esta mañana comparte con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa arábica José Antonio Almendaris, diputado del Partido de Concertación Nacional PCN e integrante también de la Comisión de Defensa en la Asamblea Legislativa. Diputado, bueno, hacíamos un poco de referencias, quizás un poco de memoria histórica sobre qué pasó alrededor de cómo fue que de repente entonces aparece la presencia, no tan de repente, desde luego aparece la presencia militar en la isla Conejo. Y a usted nos explicaba un poco qué habría ocurrido de lo que le comentaron, ¿no? Porque usted dice no lo tiene confirmado. Nada oficial. Exactamente. Pero el tema es que ya tienen varios años de estar ahí los militares hondureños. Nadie se posiciona, es decir, El Salvador no tiene presencia militar en muchas islas, ¿no? A excepción de Minguerita quizás, Tigre, pero es poco usual. O sea, cuando usted toma una decisión como gobierno, como representante de un Estado, de posicionarse militarmente en una isla de estas características, ¿qué mensaje está mandando? ¿O qué mensaje se recibe del otro lado? Bueno, quizás aclarar por qué no hay presencia militar nuestra en la isla Conejo. Tampoco lo hay en muchas islas del Golfo. Las hay en los lugares en donde hay, digamos, habitantes y hay que darles protección. Y se hace mediante la Policía Nacional Civil, antes Cuerpos de Seguridad, con presencia militar. La isla Conejo no es una extensión que en la primero que habitar en personas, o sea, ningún habitante había en ese lugar.
Y segundo, es una isla desolada, ¿no? Siempre ha sido así. Siempre ha sido como Martín Pérez, por ejemplo. Martín Pérez nunca ha sido ocupada habitacionalmente, pero ¿cuál es la importancia de la isla Conejo? No por su extensión, sino que por la proyección que genera desde el punto de vista límites. En el caso del mar, cada isla genera una proyección mínima de 3 millas marinas, millas náuticas. ¿Qué significa eso? Que eso a Honduras le genera una salida hacia el Pacífico, pero también interfiere con las rutas marítimas del actual puerto de la Unión. Ahora, ¿no? Honduras nunca ha tenido salida al Golfo, al Pacífico. Nunca la había tenido, no nomás con el Paso Inocente, que se llama. Pero inclusive eso fue lo que nos ha extrañado ahora que hemos comenzado a revisar la Constitución. Digo ahora porque allá por 1976, que es lo que me preocupa y por lo que digo que tiene que buscarse las instancias correspondientes, pasado el 69, que fue una mezcla de problemas, no solo limítrofes, sino que de otra índole política, porque, dicho sea de paso, algunos hemos observado que Honduras, cuando tiene problemas internos de cualquier índole, siempre buscó la confrontación con nosotros, porque acuérdense que cuando hay confrontación entre países se une, eso obliga a unirse. Se distrae la opinión pública del tema. La opinión, y eso siempre había sucedido. 69 se da el conflicto que tuvimos, que mal llamado la guerra de fútbol, porque no fue eso. Pero de ahí se descuidó. Dijo, ya pasó la confrontación, la OEA paró el conflicto, pero en 1976 tuvimos otros combates suscitados por estas mismas situaciones de los bolsones. Por cierto, a mí me tocó estar en el lado de Monteca, en la Unión, frontera con Honduras, claro. Y dicho sea de paso, ahí fue mi bautizo de fuego. Nosotros le llamamos bautizo de fuego la primera vez que entramos en combate. Entonces, ¿por qué se dieron esos combates? Por el descuido del gobierno de aquel entonces en no proceder a las instancias correspondientes a fin de evitar esa confrontación. Y eso es lo que me preocupa ahora. Se están exacerbando los ánimos de un país y del otro, ¿no? Y eso podría llegar a que tuviéramos una cosa como esta. Bueno, a propósito, el pasado fin de semana hubo una situación tensa. De hecho, hubo 3 heridos, debemos entender, y un muerto. Entiendo que los muertos del lado de Honduras en un conflicto que hubo en la zona norte, en Chalatenango, ¿no? En la zona fronteriza. Es decir, nada que ver con la situación de límite, ni mucho menos, o sea, sino que quizás es una situación más vinculada a la situación de violencia de ambos países, pero son cosas que pueden encender la mecha. Entonces, entre más rápido nosotros dirimimos esto y quede clarificado, de que nosotros sabemos y estamos seguros, como dije, del 76, que cuando a mí me tocó entrar en combate en esos lugares, posteriormente que me nombraron como oficial de enlace de la OEA, vino la observadora de la OEA nuevamente y estuvimos conociendo de todo lo que es la documentación que existía desde tiempos de la colonia acerca de la soberanía salvadoreña. Y en eso, por eso estamos seguros, los que tuvimos a la vista los documentos tanto del lado de Honduras como de El Salvador, es por lo que aseguramos que la isla Conejo es de la soberanía de El Salvador. Tanto así que hubo una de estas comisiones que se formaron entre El Salvador y Honduras, en las que la persona representante de Honduras, creo que era Pedro Cruz, no me acuerdo, si no recuerdo el nombre del video, esta persona vino y ratificó inclusive la mayoría de los bolsones a favor de El Salvador y fue tildado de traidor. A partir de ahí, si usted mira también en la Constitución de Honduras, le llaman traidor a todo aquel que quiera cambiar los límites hondureños. Entonces, por lo tanto, cualquier persona seria en Honduras que diga, mire, la isla Conejo, no nos engañemos, eso pertenece a El Salvador, corre el riesgo de que lo llamen como lo tilden de traidor. Entonces, repito, esas
Desde el 76 yo tuve a la vista toda esa documentación, por lo que yo aseguro de que hasta posteriormente en la reforma que hizo Honduras de su constitución, es que estaba incluyendo las islas del Golfo y la salida al mar, tal como lo dice, sí. y que no es cierto. Diputado, pero entonces es recurrente un poco la indiferencia o la negligencia que ha habido de diferentes gobiernos en torno a este tema. Estamos hablando incluso del PCN, PDC en aquel momento con Napoleón Duarte, luego el Partido Arena, ahora el FMLN que le toca continuar con el tema. O sea, es ya un problema de país. Pues en aquel entonces que se recurrió a la Haya y que se dirimió, y desgraciadamente por esa misma, quizás fue responsable recurrir a la Haya. Lo irresponsable de los gobiernos, incluyendo los nuestros, ha sido de que nunca se ha tenido una comisión permanente como lo ha hecho Honduras, sabiendo que teníamos tantos problemas en toda la frontera, desde Metapán hasta el Golfo nunca había sido problema. Eso fue que nos extrañó también. No obstante, en la resolución de la Haya, sin haberse puesto eso en tela de juicio, también se nos quitó la parte de la desembocadura del Huascorán, que dicho sea de paso, cuando yo estaba en esa comisión, nos constituimos ahí al río Huascorán y nos enseñaron los habitantes unas bordas hechas por los hondureños para desviar el río Huascorán, y si el río Huascorán desembocaba en una latitud, posteriormente con esa borda le cambiaron el curso, y ese terreno fue reclamado por Honduras. O sea, hubo un cambio deliberado del curso. Deliberado del curso. Porque se supone que la trayectoria que lleva el río es la que se establece como frontera natural. Exacto, y eso fue, y nos mostraron las bordas los habitantes, tanto que esa gente que quedó en ese delta, llamémosle así, formado por el cambio de curso, ellos siempre decían que se sentían salvadoreños y que que todo el tiempo habían sido, y que fue por el cambio del curso del río Huascorán en la que habían aprovechado los hondureños. Ahora bien, usted decía, en términos constitucionales, ¿qué hay en términos comparativos de lo que establece la Constitución de la República de El Salvador, la que establece la de Honduras? En el corte comercial le decía que cuando uno lee la Constitución de Honduras, sobre todo el artículo 11, llama la atención porque en el artículo 11 de la Constitución de Honduras dice: también pertenecen al Estado de Honduras, y hay ahí 5 numerales que desarrollan. Por ejemplo, numeral 1 dice: el mar territorial, cuya anchura es de 12 millas marinas, medida desde la línea de más baja marea a lo largo de la costa. Número 2 dice: la zona contigua a su mar territorial, que se extiende hasta las 24 millas marinas contadas desde la línea de base desde la cual se mide la anchura del mar territorial. Esto es bastante técnico como para entenderlo a simple vista, pero bueno, son 5 numerales, y llama la atención, por ejemplo, el numeral 5, diputado. Dice: en cuanto al Océano Pacífico, dice, las anteriores medidas se contarán a partir de la línea de cierre de la bocana del Golfo de Fonseca hacia el alta mar. Bien. O sea, ¿cómo se comprende esto? Porque hay dos cosas, esta redacción en particular, pero la otra es cómo está la Constitución de El Salvador, porque algunos sugieren que en el caso de Honduras lo han dejado establecido hasta en la Constitución. En el caso nuestro es bastante vago, además de, por ejemplo, algunas precisiones que no se están señalando y que las vamos a platicar más adelante. Pero bueno, este punto, ¿qué le sugiere a usted? Bien, ellos lo hacen de una forma arbitraria, o sea, de acuerdo a sus intereses. Nuestra Constitución es más seria. En el artículo 84 reza así: el territorio de la República sobre el cual El Salvador ejerce jurisdicción y soberanía es irreductible, y además de la parte continental comprende el territorio insular integrado por las islas, islotes y cayos que enumera. ¿Basado en qué hicimos esta redacción? Que enumera la sentencia de la Corte de Justicia Centroamericana, pronunciada el 9 de marzo de 1917. Entonces, ahí tenemos inclusive un sustento legal para el reclamo de todas estas islas, y que además le corresponden conforme a otras fuentes del derecho internacional, igualmente otras islas, islotes y cayos que también le corresponden conforme al derecho internacional. Aquí viene la parte
en la que como salvadoreños todo el tiempo nosotros hemos tenido el sueño de la patria grande, ¿verdad?, de Centroamérica unida, y por eso muchas veces pecamos en dejar así ciertos vacíos, como lo que dice aquí: las aguas territoriales y en comunidad del Golfo de Fonseca, el cual es una bahía histórica con caracteres de mar cerrado, cuyo régimen está determinado por el derecho internacional y por la sentencia mencionada en el inciso anterior. Pero ¿qué la sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia. Exacto, del 9 de marzo de 1917, que es lo primero que tenemos que recurrir y que no he escuchado. Hay que ver los documentos de la Corte Centroamericana, la Corte de Justicia Centroamericana de 1917. Entonces, todas estas cosas sustentan nuestro derecho sobre la isla Conejo. Bueno, hacemos otra pequeña pausa comercial, volvemos con más. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Está con nosotros compartiendo en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica José Antonio Almendaris, el diputado del Partido de Concertación Nacional. Hablamos sobre la isla Conejo. Diputado, pero bueno, en términos de redacción de constituciones y de cómo se puede establecer garantías o no de soberanía sobre ciertas franjas territoriales, ¿usted cree que es mejor como quedó redactada la Constitución de El Salvador? Digo respecto a este tema en específico, donde Honduras establece, por ejemplo, y le leía ese artículo 11 de la Constitución, el numeral 5, donde lo reitero, que hablan ellos de que en cuanto al Océano Pacífico, las medidas se contraen a partir de la línea de cierre de la bocana del Golfo de Fonseca hacia el alta mar. O sea, evidentemente aquí se está marcando salida al Pacífico. Sí, como le decía, nosotros redactamos nuestra Constitución en base a toda esa documentación, a toda esa, llamémosle, tratado que con la Corte Centroamericana de Justicia se había hecho desde marzo de 1917. Basado en eso, y para no repetir todo el documento, solo se hizo de acuerdo a lo que la Corte Centroamericana de Justicia
había definido, ¿no? Entonces, con eso está bien claro qué es el Golfo y qué es todo el aspecto de esa región, ¿no? Inclusive, como lo tocamos fuera de cámaras, ¿desde dónde viene eso? Viene inclusive desde cuando pertenecíamos a la Capitanía de Guatemala, y que posteriormente, pues cuando se definió como Estado El Salvador, esa parte también quedó definida. Se decía inclusive de que Honduras no tenía salida al Golfo de Fonseca en aquel entonces, cuando se definió la salida de El Salvador al Golfo de Fonseca, no que solamente Nicaragua y El Salvador. Posteriormente, mediante tratados, mediante acuerdos, fue que se le permitió una salida a Honduras, ¿no? Pero en síntesis, hay que buscar la sentencia del 5 de marzo de 1917 de la Corte Centroamericana de Justicia, de ahí partamos, ¿no? Eso es lo que siento yo que ha faltado. No es que mira, es mío, no que mira, en base a esto, a esta documentación, en base a esto es que nosotros reclamamos lo que tenemos en el Golfo de Fonseca, lo que nos corresponde. Pero la situación ¿usted sí cree que puede derivar en una situación mucho más tensa, más dramática, una confrontación militar? Bueno, solo póngase a pensar que hemos visto a través de medios de comunicación hondureños que están invitando a la población hondureña que vaya hoy para Semana Santa, vayan a hacer turismo a la Isla Conejos. ¿Qué le significa eso? Más provocación. Y uno no puede responder por todos los habitantes de un país que pueden llegar. Usted lo acaba de mencionar, se acaba de dar un incidente en la frontera aquí con Chalatenango, que no tiene nada que ver con la situación que estamos viviendo en el Golfo. Pero alguien puede, así como existe la desinformación, pueden desinformar y exacerbar más los ánimos entre los dos países y llegar a una confrontación que a estas alturas y con la situación económica y de nuestros países no nos conviene para nada. Ya, entonces, volviendo un poco a lo que conversábamos al inicio, desde la Asamblea Legislativa ustedes emitieron recomendable, esto está en manos del Ejecutivo, o sea, será el Ejecutivo el que tome la decisión final por dónde caminar, pero de hecho entonces usted lo que sugiere también es que se vuelva a integrar la comisión de límites que se tenía en el país. No que se vuelva a integrar, que se integre. Bueno, que se incorpore sería, porque al final de cuentas siempre ha habido la figura de la comisión, ¿no? Siempre ha habido una improvisación de cada gobierno de conformar una comisión de acuerdo al problema que se dé en ese momento. No, la comisión tiene que ser algo que trascienda los gobiernos, así como lo hace Honduras, que no importa el gobierno que llegue, la comisión no se cambia a capricho del nuevo gobernante, no, eso existe. Y son tan profesionales que los logros que han tenido han sido hasta ganarle a países como Estados Unidos con las Islas Indias, ¿no? Entonces, aquí tiene que conformarse una comisión con las personas idóneas que trasciendan los gobiernos para defender nuestra soberanía. Ahora bien, ¿dónde queda la integración centroamericana en medio de todo esto? Quizás los únicos ilusos somos nosotros, y del tiempo de la historia, desde Morazán, desde el general Gerardo Barrios, ¿eh? Todavía tenemos el PUC aquí, el Partido Unión Centroamericana, todos pensamos en la patria grande, ¿eh? Bueno, inclusive yo le decía a muchas personas fuera de Centroamérica, cuando hablábamos del tamaño de nuestro país, yo le decía, nosotros fuimos los que logramos la independencia de Centroamérica. Hubiéramos podido decir como los gestores de la independencia, nos quedamos con la mayor parte del territorio centroamericano, y no fue así, ¿eh? O sea, siempre con la idea de que Centroamérica unida somos poderosos y que divididos como estamos no lo somos, ¿no? En todo aspecto económico, etcétera. Pero seguimos con esa ilusión y creo que no debemos perderla. Nuestra Constitución inclusive habla de quiénes son salvadoreños por nacimiento. Todo aquel centroamericano que quiera adquirir nuestra nacionalidad
no es por derecho de por el jus soli o jus sanguis, ¿no? Es por nacimiento. Imagínense, todas esas cosas indican que como salvadoreños siempre soñamos y siempre estamos pensando en la patria grande, y eso ha permitido que muchas cosas en nuestras leyes dejen abiertos los espacios para que alguien se aproveche de nosotros. Ahora, esto puede tener repercusiones. Hay un acuerdo de asociación firmado con la Unión Europea, Centroamérica, la Unión Europea, y en el marco de ese acuerdo se insiste mucho en un trato de la Unión Europea hacia Centroamérica como región, no de manera individual. Estará observando todo lo que está ocurriendo ahora alrededor de temas como estos. Esos son las causantes de las que le he mencionado, por la que tenemos que evitar cualquier confrontación y una vez por todas dirimir este problema. Porque, repito y recalco, unidos somos poderosos. ¿Poderosos en qué? Para negociar con Europa, para negociar TLC, negociar todo eso, pero individualmente no somos nada. Entonces, por lo tanto, puede llegar un momento que dice, bueno, Centroamérica está con Costa Rica, con Nicaragua, El Salvador con Honduras, no están integrados, no podemos hablar como un bloque con ellos. Y como lo acaba de mencionar, la Comunidad Europea está haciendo, tratados con Centroamérica, no con los países de forma individual. La Corte Centroamericana de Justicia en este momento puede tener algún nivel de responsabilidad, se puede recurrir ahora sí, a diferencia de lo que ocurrió en el caso más doméstico con la Corte Suprema de Justicia, si es válido ahora recurrir a la Corte Centroamericana de Justicia. Habría que ver cuáles son los archivos que ellos tienen, si son los mismos de aquella Corte Centroamericana de Justicia que en el 5 de marzo del 1917 dio esa resolución. Comencemos por eso, de encontrar esa resolución, porque a partir de ahí comenzar a dirimir los asuntos, ya sea con la Corte Centroamericana o con las instancias internacionales correspondientes. Pero bueno, lo que puede salvar esta situación entonces a que no continúe en aumento la tensión es únicamente a través de la Corte Internacional de Justicia en Haya. Para mí sí. Yo creo que repito, ya ese intercambio de notas, las conversaciones entre países no ha dado resultado. Ahí tenemos un ejemplo de que se continuó con la provocación y no se paró, porque si se quedó en que todavía estaba la bandera con Honduras, pero que no se hubiera llegado a ese helipuerto, a las acciones que se están oyendo por medio de los medios de comunicación hondureños, pues diríamos ya se paró, hasta ahí llegó, y esperemos que esto se resuelva bilateralmente. Pero vimos que no, esa construcción del helipuerto es un paso más allá provocativo que ha hecho Honduras. Ahora son acciones de hecho, ¿no? Están ahí. El Salvador no ha tomado ninguna acción en ese sentido, o sea. De hecho y no de derecho. Escuchamos al señor presidente de la República reclamando y exigiendo que abandonen el territorio salvadoreño, pero ya repito, esto ya no está en manos de nosotros dos, tiene que ser dirimido por un árbitro. Bueno, usted ha sido militar. ¿Cómo caen los reclamos que hay de parte de Honduras cuando se menciona de que se sienten amenazados porque El Salvador está en una carrera armamentista? Hablan de la compra de los aviones A-37 y todo esto. Bien, existe por la CEFAC, que es un organismo de Fuerzas Armadas Centroamericanas, y también por el famoso libro blanco de los países, y por las Naciones Unidas también, que tiene que haber un equilibrio de fuerzas en el área centroamericana. Pero ese equilibrio de fuerzas nunca ha sido cierto. Durante el conflicto nosotros fuimos equipados, pero para una guerra irregular. ¿Qué significa? Una guerra contra insurgencia, que es muy diferente a una guerra regular, que es una guerra de ejércitos. Claro. Entonces, desde aquel entonces, aunque nosotros teníamos A-37, no se comparaba lo que había adquirido Honduras después del 69, que se comenzó a equipar y que tenían aviones F-5. El F-5 es de mayor superioridad
que el A-37, también con artillería 155, que tiene mayor alcance que la nuestra, con vehículos blindados como los Scorpio, que también son tanques, no son carros de combate como los que nosotros tuvimos con el Panar y como el otro, que era de transporte personal, la UR-416, era nada más de transporte personal. Y si podemos con ese equilibrio, ellos siempre tuvieron superioridad. Hoy, actualmente, están repotenciando sus F-5 y sus supermisterios, ¿no? Los A-37 que vienen no están a la altura de la Fuerza Aérea hondureña. Y ayer en un medio de comunicación hablábamos que también que esto que nosotros estamos diciendo de llevar esto a las instancias internacionales no significa miedo, porque como militar puedo decir que la experiencia de combate que tienen nuestras tropas, no la tiene ningún país en Centroamérica. Entonces, por lo tanto, es por prudencia, no por temor, lo que tenemos que hacer. La Fuerza Armada en cualquier momento, como decía Micoel Bolina, con el armamento que tenemos, que viene desde el conflicto bélico, dice que nuestra Fuerza Armada no depende de lo que tenemos, sino que lo que hacemos con lo que tenemos. Y no obstante, los gobiernos han descuidado la Fuerza Armada, porque estos A-37 tuvieron que haber sido compradas hace mucho tiempo, u otros aviones, porque tanto en helicópteros como aviones nuestros compañeros en la Fuerza Aérea se estaban muriendo por accidentes provocados por lo viejo del material. Tanto que cuando se compraron 5 helicópteros 412 y un Lone Ranger, fue porque yo en una sesión plenaria exigí de que no era justo que mis compañeros estuvieran matando en helicópteros viejos y no se compraran aeronaves que inclusive servían para otras cosas, como el caso que la Fuerza Armada tiene en huracanes, en terremotos, claro. Están protegiendo a la población. Bueno, hacemos en este momento la última pausa comercial, regresamos al cierre de la entrevista en línea. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla
toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código Alive de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GD Alive, vive la información. Grupo Beatriz, multiplicamos la forma de informarte. Bueno, nos quedan algunos minutos todavía de la entrevista. Creo que hemos hablado bastante extenso sobre el tema de la Isla Conejo, un poco la visión que tiene el Partido de Concertación Nacional sobre este tema, qué es lo que se debe hacer como país. Hay algo más que estaba pendiente y que creo que se sale un poco del tema de agenda de la Isla Conejo, diputado, y decía usted, el tema de delitos informáticos. Sí. Ese tema ya está en debate en la Asamblea Legislativa y creo que es importante a la luz de que ha habido publicaciones ya también de medios en los que se plantea un poco algunos acuerdos o convenios internacionales que han sido ratificados por El Salvador y que allí el temor más va en la línea de que se coarten la libertad de expresión en el país. Bueno, es como dos situaciones, ¿no? Sí, esto es diferente a eso que acaba de mencionar. Hace varios meses ya, bastantes, el diputado Douglas Avilés introdujo una iniciativa que se está conociendo en la Comisión de Seguridad, en la cual yo presido, a fin de que se reformara el Código Penal para incluir una sección para penalizar los delitos informáticos. Pero yo le sugería a la Comisión que quizás no era conveniente hacer esa reforma al Código Penal, porque existe en materia de informática mucha terminología que no es conocida por todos los jueces y abogados, ¿no? Entonces, por lo tanto, si se hablaba de IP, se hablaba de software, hardware y otras, digamos, códigos, o sea, password, y muchas palabras que son técnicas en informática, no iban a ser conocidas por los aplicadores de la ley. Y por lo tanto, lo mejor era hacer una ley contra los delitos informáticos. Fue así como le pedimos a Junta Directiva nos buscara o nos proporcionara un consultor para esto, y recién hace unos 3-4 meses nos asignaron a un consultor, que por las elecciones y todo esto que se ha dado, yo le pedí a la comisión que no comenzáramos todavía para que fuera un trabajo continuo y no cortado por las situaciones que estábamos viviendo. Y sí, es así como el 29 de este mes el consultor va a venir, vamos a comenzar, aunque ya le solicitamos que nos mandara algún material, legislación comparada y el borrador en el que se va a basar para eso. Ahora, ¿cómo evitar que en el marco de la tipificación de estos delitos informáticos, que es una normativa sin duda alguna necesaria, no se lleve al extremo de que también esto coarte derechos? No, si los delitos informáticos están basados en que le violen la intimidad de instituciones y personas. No es en que usted pueda expresarse a través de los medios o que le censuren lo que esté haciendo. No, sencillamente es... Por ejemplo, establecer cuál es el delito informático. ¿Qué puede ser? ¿Que a usted le hackeen su cuenta de correo electrónico? Así es, de que en redes sociales. De que usted venga y interponga ante la Fiscalía una denuncia en la que a usted le han hackeado su Facebook o su Twitter, y que a su nombre estén mandando ya sea obscenidades o información falsa, y que dicho sea de paso, muchos creen que porque no los están viendo, uno puede mandar cualquier cosa a través de eso, pero recuérdense que cada máquina tiene un IP, y ahora, en este momento la Fiscalía ya tiene la tecnología como para poder llegar en base a una denuncia y con autorización de un juez, puede llegar hasta el responsable de estar haciendo eso. ¿Usted cree que es imposible de que, bueno, en Twitter, por ejemplo, en Facebook, han proliferado una cantidad importante de cuentas fantasmas, cuentas falsas, anónimos que hay ahí? Es imposible que, por ejemplo, a esos niveles se pueda tener ese tipo de cuentas, o que se quiera burlar, por ejemplo, el hecho de decir, bueno, nadie sabe cuál es la identidad mía, y tener una cuenta falsa.
como le repito, ya existe la tecnología que así como se hace, también se puede detectar. Y en la medida que nosotros demos esta ley, también la Fiscalía tiene que proveerse del software y hardware necesario para poder hacer cumplir esta ley. Muchas veces no se ha hecho porque no existe el instrumento legal para contrarrestarla o para sancionarla. Hoy sí lo va a tener. Pero repito, no es para censurar el uso del Internet, del uso de la informática en una forma correcta. Es para que esas personas que han logrado introducirse, digamos, a los equipos de Hacienda, de instituciones de gobierno, al suyo, media vez usted lo denuncia, pueda también, cuando se detecte, aplicarse un correctivo. La discusión apenas comienza. No hay todavía, bueno, no se puede hablar de consenso porque todavía están apenas comenzando esa. Lo que hay es el consenso de que exista la ley. Eso sí es generalizado, todas las fracciones están de acuerdo. Algunos lo que hemos hecho es, a mí me gusta mucho conocer de las leyes de otros países, no para calcarlas. No obstante, hubo una ley que sí casi la calqué, que fue la ley contra actos terroristas, que un 70% está basada en la mejor ley del mundo, de aquellos que la hacen y que por lo tanto que la debe las teme, la copié de Cuba. Solo le quitamos la pena de muerte y la cadena perpetua que no existe aquí, casi un 70% se copió eso, porque se podía y porque estaba acorde a nuestra situación. Pero estos delitos informáticos tienen que ser una ley que sea aplicable en El Salvador, con los conocimientos y experiencias de otros países. Ahora, todo esto pasará por capacitación de fiscales, jueces, abogados en general, o sea... Toda ley... pero esto como es muy técnico, toda esta parte, ¿no? Sí, por eso es que va en la ley, y por eso es que no hicimos la reforma al Código Penal, introduciendo una sección, sino que una ley que comience desde el objeto, el alcance y los conceptos de cada una de las cosas que se dan en la informática. Esa es la idea. Y siempre a toda ley como esta se le da una vacación de ley, como le dicen vacatur legis, como le dicen los abogados, a fin de que la CNJ pueda capacitar a los aplicadores, y ya sea jueces, fiscales, como también abogados litigantes. ¿Usted tiene conocimiento, diputado, porque trascendió ayer, por ejemplo, que se conoció de la supuesta renuncia del superintendente general de electricidad y telecomunicaciones? ¿Sabe usted si eso ha ocurrido? No, solo tengo el mismo conocimiento que usted ha tenido a través de los medios de comunicación. No, a ciencia cierta, no sé si Luis ha renunciado, pero hoy recién me enteré, hoy en la mañana leyendo los noticieros, me voy a comunicar con él para ver si es cierto. Eso, bueno, no se sabe si tendrá que ver algo con la firma de ese convenio en Dubái sobre el tema de regulación. No le sabría decir hasta que converse con él, y le prometo que le voy a hacer saber. Ahora bien, ¿ha habido, conoce usted lo que pasó en Dubái sobre la firma de ese convenio? No, desconozco eso, como también me enteré en la Asamblea Legislativa, que la mayoría de los compañeros que les han preguntado no conocen. Y acuérdense que para que un convenio tenga valor en El Salvador tiene que ser ratificado por la Asamblea. Y hasta el momento no sabemos que haya llegado ninguna solicitud del gobierno acerca de eso. O sea, lo que sí está seguro es que no ha llegado. Él pudo haber firmado cualquier cosa, pero para que sea ley de la República tiene que haberse aprobado primero y ratificado posteriormente por la Asamblea Legislativa. Y de eso no tengo conocimiento que exista algún expediente. ¿Cuál es la posición de PCN si en un momento determinado esto de verdad termina vulnerando los derechos de las personas en términos de la libertad de expresión, libertad de prensa, etcétera? Todo aquello que venga a censurar, que vaya contra la Constitución, que evite la libre expresión, que coarte alguna libertad de los salvadoreños, no tiene nuestros votos. Eso lo garantizamos. Bueno, eventualmente entonces como ventaja, digamos, sería de que esto tendría que pasar por Asamblea Legislativa, y ustedes lo conocen, tendrían que conocerlo y debatirlo. Así es, y necesita 56 votos, no 43. Ratificación, sí, con mayoría calificada. Es mayoría calificada.
Bueno, para cerrar entonces, ¿cuánto tiempo les puede llevar para la aplicación de este tema que tiene que ver una ley especial de delitos informáticos? ¿Cuánto tiempo creen? Nunca me gusta enmarcarme en tiempo, porque muchas veces por cumplir los tiempos no se le da el estudio correspondiente a las leyes. Sí, vamos a hacer nuestro esfuerzo para que una forma rápida, pero sin descuidar el verdadero análisis, estudio, y no solamente estudio, para eso tenemos que también llamar a los conocedores, a quienes se les va a aplicar, para escuchar también al pueblo con respecto a eso. Entonces, sí lo vamos a hacer lo más pronto posible, porque ha habido muchas quejas de ataques a la privacidad de instituciones y personas, pero lo queremos hacer de una forma despacio, pero con buena letra. Bueno, perfecto. A lo mejor platicamos más adelante cuando ya tengan el detalle sobre esta discusión. Gracias, diputado. Muy gentil. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Bueno, gracias a ustedes que nos acompañaron. Les invitamos a que estén con nosotros mañana, 6:45 de la mañana, con el resumen del noticiero de la prensa gráfica. 7 en punto, la entrevista en línea. Estará con nosotros Gerson Martínez. Mañana a las 7 de la mañana, Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas, que por cierto ha sido ratificado por el presidente electo Salvador Sánchez Serén. Nos vemos a esa hora.